tenemos sobre un aspecto literario bastante importante. También aborda el sistema de la libre expresión. Ahora bien, el ensayo es una de las cualidades que nosotros como periodistas podemos involucrar libremente, ya que involucra tanto el aspecto objetivo y subjetivo. Ahora bien, lo importante de este video es señalar la diferente cronología que se relaciona con base a los diferentes tipos de ensayo, y llamarlo así de esta forma porque diferentes representantes de lo que es el ensayo nos abordan diferentes perspectivas de lo que es la sociedad, la vida, el amor, la tristeza, la política, la economía. Aclarado lo anterior, es importante determinar que en la época novohispana, la cual inicia en 1812, existe una unión que une tres aspectos: lo étnico, lo cultural y lo religioso. Ahora bien, nuestra primera autora es Sor Juana Inés de la Cruz, esta mujer exponente de la literatura barroca y como tal un expresionismo relacionado a la educación y a la escritura con base a la lucha de un clero masculino. Ella protestaba, ella quería cambiar ese aspecto ideológico que cerraba a la mujer la oportunidad de estudiar, y de cierta forma fue apoyada por diferentes, vamos a llamarlo reyes, duqueses. Incluso su literatura dio un boom gigantesco, se extendió por toda Nueva España. Ahora bien, Sor Juana Inés de la Cruz tiene características muy representativas, como es el aspecto del barroco, como es el aspecto de la métrica en sus escritos, pero de igual manera este aspecto de reclamo, este aspecto de lucha, y como toda lucha se necesita un cambio. Como tal, ahorita incluiré dos autores relacionados por la religión: Fray Servando Teresa de Mier y Fray Olmos. Cada uno se va en una rama totalmente diferente, ya que en esa época predominaba mucho la religión, la etnia y como tal esta distinción. De hecho, es importante catalogar la religión. ¿Por qué? Porque algo que predominó totalmente de igual manera en nuestro autor anterior, que fue Sor Juana Inés de la Cruz, fue la religión. Ahora bien, Fray Servando Teresa de Mier era un individuo que se centraba en la historia de México, y como tal un hecho que marcó absolutamente su vida fue la independencia de México. Él se centraba en este cambio y en el derrocamiento de un gobierno absolutista y privativo de libertades como la educación por la etnia. Ahora bien, Fray Olmos era un individuo o denominado filólogo que se centraba en el aspecto de los códices, la lectura y la escritura de los mismos. Él conocía náhuatl, totonaco, y de igual manera él se desarrollaba en esa esfera dramaturga. Ahora bien, quería determinar este aspecto porque, si lo notan, la religión los une, pero como tal los diferentes escenarios en los cuales cada uno se centra nos da un contexto totalmente diferente de lo que es un ensayo. Ahora hablaremos de un personaje favorito en el periodismo mexicano, nuestro pensador mexicano, José Joaquín Fernández de Lizardi. Es un exponente de la literatura como tal del ensayo, porque él tuvo este aspecto de fusionar culturas, fusionar perspectivas y como tal realizar un cambio, estar en ese constante cambio de construcción y reconstrucción. Ahora bien, una característica de su estilo era la crudeza, era este aspecto de la sátira, incluso con aspectos que son muy cotidianos tal vez en esa época, y posterior a ello él buscaba renovar los géneros para introducir este pensamiento innovador en las diferentes personas o sociedad en la cual él se veía involucrado. Él de igual manera luchaba mucho con este aspecto de la igualdad, con el aspecto de la oportunidad en la cultura, en la educación, no privarse de este aspecto de la barrera del sexo para posteriormente a ello evolucionarla y darle un cambio contundente. Sin duda alguna es uno de mis autores favoritos como tal y muy representativo del periodismo de México. Si eres periodista, sabemos que en algún grado de la universidad lo tuviste que leer o tuviste que leer su historia. Ahora bien, otra autora que quiero involucrar en la literatura moderna es Antonieta Rivas Mercado.
Ella fue una mujer activista que buscaba cambiar la imagen de la mujer, incentivar el entretenimiento como es el teatro y su cultura. De igual manera buscaba cambiar una perspectiva sobre el género femenino. Buscaba que los derechos, que las obligaciones y que las responsabilidades fueran de igual manera sin importar el sexo. A lo que me refiero es algo que debemos de prevalecer en este video es el cambio que cada ensayista o el objetivo de cada ensayista en cada uno de sus escritos o ensayos. ¿Por qué? Porque vivimos en un constante cambio, estamos hablando del siglo XX, posteriormente hablamos del XIX, del XVIII, entonces es un cambio bastante contundente desde la lucha, tal vez semejante, pero en épocas totalmente diferentes. Ahora bien, otro exponente es Amado Nervo. Amado Nervo es un escritor, un ensayista, un poeta del siglo XX, igual un exponente máximo del modernismo, ya que de igual manera sus escritos se relacionan con cosas sobrenaturales y fantásticas. Ahora bien, algo que me gustó mucho en algunos escritos que pude leer de manera muy breve es esta semblanza sobre la muerte, incluso la crudeza como algo tan natural, pero algo tan doloroso. Él, sin duda alguna, es un excelente escritor en el aspecto de la sobrenaturalidad y la reflexión. Ahora hablaremos un poco sobre Jaime Torres Bodet. Este es un individuo que desde la forma en la que redactaba sus escritos nos habla sobre lo estricto que era y de igual manera nos habla sobre este aspecto de la fusión del lenguaje con base a lo antiguo y a lo innovador. Él era capaz de unir este aspecto y construir textos bastante llamativos. De igual manera, él representaba mucho la métrica gramatical, la estructura y como de igual manera él representaba críticas. Octavio Paz fue un escritor, ensayista y democrático mexicano. Él como tal no seguía una corriente literaria, sin embargo, adquiría lo mejor de cada una. Octavio Paz para mí es el maestro o maestrazo mexicano, ya que su literatura, su estructura gramatical nos demuestra este aspecto detallista de lo que debería de ser la literatura en general y más que nada nos enriquece con palabras que son muy poco pronunciadas en el vocabulario castellano. Octavio Paz, sin duda alguna, es uno de los exponentes más históricos o representantes que debemos de adquirir nosotros como lectores. Carlos Fuentes es uno de mis escritores favoritos e incluso su lenguaje, su redacción era bastante sencilla, de igual manera trabajaba un poco con las líneas del tiempo y el realismo mágico. De hecho, él fue uno que perteneció al boom mexicano sobre la literatura. Era un hombre capaz de fusionar diferentes elementos, utilizaba el aspecto gótico y lo que convertía a sus escritos muchísimo más llamativos. No era solo una literatura tal vez usual de romanticismo, era una literatura que unía el aspecto romántico, simbólico, gótico de una determinada época. Carlos Fuentes de igual manera es un exponente que debemos preservar en nuestras mentes con base a su literatura, además de ser crítico, de ser consciente sobre las diferentes problemáticas que se presentaron cuando él aún vivía. José Emilio Pacheco fue un escritor que técnicamente se fusionó. Realizó varias traducciones y es uno de los autores más conocidos e incluso a nivel nacional. De igual manera muy admirado en Francia. Es un individuo que logró transformar temas tan cotidianos en algo completamente preciso, sencillo, práctico, pero de igual manera motivador. Hablaba sobre la muerte, la vida, la fusión, la creación. En conclusión, puedo decir que me llevo una adquisición bastante satisfactoria de algunos autores y bastante curiosa. Como lo comentaba desde el inicio, algunas veces la admiración por diferentes redactores, escritores y la perspectiva que abarca cada uno nos muestra la importancia sobre la lectura, sobre la existencia
de, del mismo ensayo en el sentido más puro de la palabra. Hay una frase que quisiera compartir con ustedes. Denme un momento. La autora Concepción Gimeno nos habla sobre el flirt, que es el ensayo de una comedia representada por dos prólogos de amor, simulacro del combate pasional, hijo de la más refinada civilización, es honesto, prudente y más discreto que el amor. Ella de igual manera fue una activista española. Sus redacciones son bastante significativas y de igual manera yo pude hacer un pequeño análisis con base a ello. Y dice así, nos habla del sentido más puro del ensayo, de la unión de diversos elementos y la creación del mismo. Honesto, porque expone las ideas iniciales e innatas de un antecedente. Prudente, porque es capaz de encontrar las palabras correctas para su expresión. Y más discreto que el amor, porque no existe nada más semejante que la realidad y la consecuencia, y de cierta forma es real. El ensayo busca transformar, busca evolucionar, no de manera invasiva sino reflexiva, que es lo que todo individuo debería de hacer con base a sí mismo y a sus actitudes. El ensayo para mí, como se los comentaba, es una de las herramientas más importantes como redactor, como lector, como periodista, etcétera. El ensayo es, a grandes rasgos, un escrito que podemos tomar todo como hábito, una crítica. Él aborda tantas temáticas, amor, odio, nacionalismo, mexicanismo. Realmente podemos hablar de todo. Y gracias a la autora Concepción puedo determinar que el ensayo es uno de los sentidos más puros, como una herramienta de trabajo, como una herramienta de simple reflexión. Espero les haya gustado el video.